en el planteamiento que él está haciendo. Entonces, como le digo, esto es bastante técnico y eso es lo que precisamente estamos teniendo. Como les digo yo, la teoría del delito no es simplemente chiste o es para poder hacerlos perder penal 1, sino que es una herramienta de trabajo muy útil en el ejercicio profesional. Y entonces por eso es necesario que ustedes tengan un buen control y un buen manejo. Eh, Incluso les había comentado, y estoy por hacerlo, cuando hablamos más de la teoría del caso, de mostrarles la presentación que hice de la defensa del caso que estoy llevando, ¿verdad? Que ustedes saben cuál es y que estuvo bajo reserva la información, para que miren ustedes cómo se elabora la teoría del caso, qué elementos tienen. Y van a ver ahí que efectivamente, así como les di la clase a ustedes, pues ahí tengo el método analítico y eso es lo que yo le presenté al juez para demostrarle que realmente ese delito no se había cometido y que ese delito no le puede ser imputado a alguien que no tiene o no tenga la calidad de funcionario o empleado público nacional. Para que miren que esa se hizo en presentación en PowerPoint porque pensamos que había necesidad de ser bien explícitos en lo que en la exposición que estábamos asumiendo en nuestra estrategia de defensa. ¿Mm? Entonces, pues eso les quería decir precisamente en este caso. Veo desde hace un buen tiempecito que Irma Yolanda tiene la mano levantada hace rato. Espero que no se haya cansado de estar levantando la mano o si le ha dolido el brazo. Cuénteme, Irma Yolanda, ¿qué le puedo ayudar? Buenas tardes, licenciado. Ay, disculpe que ahí estaba en espera. Viera que con una, no sé si consulta o algo para comentar de que nosotros no tenemos como comunicación, ¿va? O sea, nos dicen, escriban en Instagram, pero nunca recibimos respuestas ni nos dicen si nos vieron o no vieron la información. Incluso yo el lunes tenía pena de que si tenía que repetir el examen, porque nunca me enteré de que si, como no aparecía en el listado que se envió, que enviaron la primera vez, no tenía respuesta si tenía que repetir el examen o no, porque nunca nos responden. E incluso en Classroom están los chats desactivados, aquí está desactivado y no le dan la palabra a uno. Entonces no veo yo por qué no puede haber comunicación entre estudiante y la cátedra, porque nos prohíben hablar o expresarnos, no sé por qué. Y nos dicen en Instagram, pero no nos responden. Entonces yo quería ver si había otro medio de comunicación, un correo o algo que donde sí le respondan a uno. Bueno, vamos a ver eso y vamos a ver que los errores que pudieron haberse cometido en esta oportunidad, porque lo vamos a revisar también. Cosa que no nos habíamos sucedido, tal vez hubo circunstancias especiales o extraordinarias que por esta época no se dio, y lo cual, si así fue, pues pido disculpas y obviamente le vamos a solicitar a ver qué nos dice Alberto al respecto. Sí, doctor. Eso es para la compañerita que está preguntando. De alguna manera sí, concurre mucho que también yo tengo actividades que realizar o por desarrollar. Sin embargo, lo que se les manifestó a ellos es que definitivamente si no había algún tipo de comunicación era porque se estaba gestionando todo este tipo de situaciones que efectivamente ellos manifiestan. Inclusive creo que se hicieron las correcciones aún con algunos datos que algunos alumnos no enviaron. Entonces son cuestiones en las que ellos también tienen que entender que cuando se tiene alguna ocupación profesional, no es que se tenga el 100% de la disponibilidad, porque eso ocupa también alguna parte del tiempo. Entonces, para la compañerita que está preguntando, sí, efectivamente, esa es la razón. Se les dio el seguimiento a cada uno de ustedes, inclusive a aquellos alumnos que no logré tener la información, para que pudiera aparecer la información a detalle y que tuvieran cada uno de ustedes la información como se debía. Inclusive, sí es cierto, hubieron algunos chicos que me escribieron y tal vez no se les dio el seguimiento como por cuestión de unos 5 días, pero se logró compensar eso tratando de buscar e indagar en la información que tenemos en el sistema de la universidad para que no tuvieran esa pena. Y apareció al final de cuentas pues toda la información de cada uno de los alumnos. Entonces esa es la razón y por alguna cuestión que eventualmente le manifesté antes de este periodo, doctor. Así es. Bueno, ahí lo tenemos.
Bueno, entonces ya les digo, vamos a evaluar, después de evaluar la otra sección, respecto a los trabajos principalmente, para ver si efectivamente eh, hacemos un trabajito extra para agregar puntos a los que posiblemente se les puede dar y previos, obviamente, a la nota o a la calificación, o que se suba en forma definitiva, ¿m? La calificación, para que haya oportunidad de modificar la nota o de subirlo algunos puntos en ese aspecto. Una vez que seamos tipo de decisiones, entonces nosotros daremos publicidad oficial, lo publicaremos oficialmente, le enviaremos a procesamiento de datos las notas ya definitivas respecto al curso. Bueno, híjole, mire, ya casi nos van a dar las 3 de la tarde y no hemos podido eh, tener la clase, empezar la clase. Entonces, si no hubiese alguna otra eh, indicación o alguna otra pregunta, pues vamos a continuar precisamente con lo que estábamos desarrollando y era eh, algo, o sea, la primera declaración que está regulada a partir del artículo 81 del Código Procesal Penal, que en eso era precisamente donde nos estábamos tratando de, de entender precisamente todo todo eso precisamente que se desarrolla y que se hace y qué es lo que debe uno de hacer como abogado en ese caso, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto eh, eh, lo que teníamos que tener. Entonces, nuevamente nos vamos a referir, ¿verdad? Nuevamente eh, vamos a referirnos al tema de la primera declaración, de la primera declaración. Y un aspecto que, que no lo, eh, que no lo dijimos en ese momento, se me escapó, pero ya en la sección H me recordé precisamente de esto y para que miren ustedes cómo es que tienen que hacer ustedes el manejo de su código, aprender y tener muy claro el manejo de código para que pueda utilizarlos como herramienta. De alguna manera habíamos leído precisamente el artículo 82, pero habíamos visto precisamente de que primero declaraba o se le concedía la palabra al fiscal para que presente su teoría del caso y presente las hipótesis acerca de la probabilidad de que la persona a la cual se le está intimando o se le está sindicando de un hecho puede ser, o hay probabilidades de que pueda ser persona culpable. Ya le dije, hasta ahora no hay medios de prueba, sino que solamente se han obtenido indicios racionales, evidencias con los cuales se pueda en un momento determinado eh, pueda en un momento determinado convencer al juez de que efectivamente hay necesidad de iniciar un proceso penal y dar el tiempo necesario dentro de la fase preparatoria para que el Ministerio Público pueda recopilar los medios, objetos de prueba, sujetos de prueba necesarios para poder sustentar después una acusación y que se abra a juicio el caso. Entonces, obviamente, después de que el Ministerio Público llene cada uno de los requisitos que se establecen o están regulados en el numeral 1 del artículo 82, que es circunstancias del tiempo, disposiciones legales, descripción de los elementos de convicción existentes. Entonces dice, si el sindicado acepta declarar, dice la segunda, cuando él termina eso, si el sindicado acepta declarar, el juez le dará tiempo para que lo haga libremente. O sea, respecto a la declaración, ya vimos que es una forma libre, vimos todas
las características de la declaración que debe o puede hacer precisamente la persona, ¿verdad? Todos los requisitos y condiciones para que él pueda hacer su declaración. Pero como les digo, en ese numeral 2 dice si el sindicado acepta declarar, el juez le dará tiempo. Y después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y defensor. Es decir, hay un interrogatorio fundado en su declaración. ¿Mm? Y obviamente después el Ministerio Público pues hace también un contrainterrogatorio. Ya habíamos platicado también de que no deberíamos, no se puede olvidar, ¿m? No se puede olvidar lo relativo, ¿verdad? A la Constitución respecto a la declaración contra sí mismo. ¿M? Y que obviamente como es un derecho constitucional, esto se interpreta de alguna manera eh, eh, en forma amplia. Obviamente no en forma restrictiva, es la interpretación que debe de hacerse en ese caso, eh, porque es un derecho humano y por lo tanto puede ser extensiva. ¿Mm? Basado en eso, como les digo, si la persona declara al momento de su declaración, acepta ciertas circunstancias que le podrían afectar o que podrían considerarse casi similares a una confesión, pues obviamente ya sabe que esto no se puede tomar en contra de, ¿m? Como lo regula la Constitución en el artículo 16, que ahí mismo dice que eh, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma. Entonces, esos son los aspectos que no hay que tener muy claros y hacérselos recordar en cierto momento de que si él en un momento determinado declaró hechos que le puedan afectar o hechos que de alguna manera puedan considerarse una confesión o que él está aceptando, entonces la norma constitucional hay que mencionarla para decirle que el juez no puede valorar precisamente esa declaración y bajo esa con base a esa declaración, sustentar precisamente que se ligue a proceso o que se inicie el proceso penal. Eso es lo que uno tiene que hacer oportunamente si fuera el caso, esa circunstancia. ¿Mm? Que de alguna manera metió la pata a su cliente y dijo alguna cosa, entonces usted dice, mire, hago la aclaración. Cuando me toque a mí discutir, precisamente discutir sobre la necesidad de ligar al proceso y que es el numeral 4, ¿verdad? Que eso es lo que tenemos que tener pendiente. Pero me olvidé de algo que es muy importante y que he utilizado muy pocas veces, ¿no? Porque a veces no siempre no es que no sea aplicable, no siempre se tiene la necesidad de hacer o de plantearlo, ¿verdad? Hay algunas veces que sí. No piensen que es una norma general, sino que muy particular bajo ciertos y determinados casos. Entonces, si nosotros nos vamos precisamente al artículo que se refiere eh, a, de la declaración del acusado, pero esta declaración que debe de hacerse en el juicio o debate, porque por eso estamos llegando hasta al 370, porque aquí estamos ya en el desarrollo del debate en el 370 del Código Procesal Penal. Entonces, van a ver que las normas y los principios sobre los cuales se sustenta la declaración del sindicado tienen las mismas características, solo que aquí agrega alguna cosita que nos puede ser útil. Entonces, por favor, alguien que lea el artículo 370 del Código Procesal Penal, así como siempre, despacio y con buena letra. Declaraciones del acusado, artículo 370. Después de la apertura del debate o de resueltas las cuestiones incidentales, el presidente le explicará con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye y le advertirá que puede abstenerse de declarar y que el debate continuará aunque no declare. Permitirá, en principio, que manifieste libremente cuanto tenga por conveniente sobre la acusación,
podrán interrogarlo en el Ministerio Público, el querellante, el defensor y las partes civiles en ese orden. Luego podrán hacerlo los miembros del tribunal si lo consideren conveniente. Si el acusado se abstuviere de declarar total o parcialmente o incurriera en contradicciones respecto de declaraciones anteriores, se le impondrán de manifiesto. El presidente ordenará de oficio o a petición de parte la lectura de las mismas declaraciones, siempre que se hubiere observado en ellas las reglas pertinentes. Posteriormente a su declaración y en el curso del debate se le podrán formular preguntas destinadas a aclarar su situación. Bueno, cuando ven ustedes esa primera parte del 370, es muy similar a lo que ya leímos respecto al artículo 81. Madeline. Una consulta, ¿a quién hace referencia cuando dice el presidente? Lo que pasa es que como es un tribunal, supuestamente es un tribunal de sentencia, son Ok, tres, está el que preside y los dos vocales. Por eso es que se perfecto. habla de tribunal, pero sí es que está en tribunal. Pero como los delitos menores no necesariamente pueden estar integrados los tribunales, puede ser un juez nada más, ¿m? Solo Ujú. un juez unilateralmente que pueda ejercer en los delitos eh, menos graves, ¿m? Eh, que no sean graves, puede únicamente solo actuar un juez de los tres. ¿Mm? De acuerdo, Por gracias. eso es que habla de presidente, el presidente de la sala de sentencia. Bueno, entonces, como les decía, si ustedes ven la primera parte de ese artículo que recién leímos, es muy similar a lo que está regulado en el 81, ¿verdad? Advertencias preliminares. Por lo tanto, los mismos principios, las mismas normas se aplican, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? En el primero, en el primer artículo, como también en el primer párrafo de ese 370. No hay mayor cosa ni cuestiones que aclarar porque ya estas están explicadas ahí. Pero sí, como les digo yo, eh, que uno tiene que, como les he dicho a ustedes, saber leer, ¿m? Y leer detenidamente. Lo interesante y a lo cual yo quiero hacer un señalamiento, que como les digo, no es un engaño, un ardid o, o algo así, sino que es aplicar la ley. En ese segundo párrafo, fíjense ustedes, dice o indica si el acusado se abstuviere de declarar total o parcialmente, o incurrir en contradicciones respecto a declaraciones anteriores que se pondrán a la vista, ¿no? Contradicciones que él en esta declaración puede decir, es que yo no estaba ahí, estaba en mi casa, cuando en una primera declaración o una anterior dijo que él estaba en un restaurante, que él tal cosa. Cuestiones así, por ejemplo, eso podría ser contradicciones o señalar cuestiones distintas a los que él haya declarado, entonces ahí es donde se tiene que establecer es que hay contradicción en lo que dijo en un primer momento con lo que está diciendo ahora, por lo tanto, que aclare realmente de cuál de a cuáles de las dos vamos a nosotros a atenernos o cuál es la que tenemos que utilizar durante el juicio. Pero lo que llama obviamente la atención es declarar total o parcialmente. Entonces, eso quiere decir de que si es totalmente o parcialmente, entonces se va a cumplir, ¿m? Que después de declarar, se someta a interrogatorio del fiscal. Pero como puede ser total o parcialmente, entonces, bajo ciertas circunstancias, y esto lo utilicé por primera vez cuando tenía poco tiempo el código procesal de estar en, en vigencia y que obviamente les causó sorpresa, se generó discusiones, alegó el Ministerio Público, el juez se quedó viendo, le hice el análisis precisamente de esa norma y entonces terminó aceptando que efectivamente la misma ley lo señalaba y esas eran condiciones que se podían tener. En el sentido de que yo puedo decir, sí, voy a declarar parcialmente o simplemente sí voy a declarar, ¿va? Y declara todo lo que él quiera. Cuando termina de declarar, le dije, porque estaba defendiendo a dos personas, al secretario porque era
un caso en el cual el Consejo Municipal y el alcalde de Misco estaban involucrados en ciertos problemas financieros, problemas de corrupción y una serie de cosas que estaban siendo sindicados, ¿no? Entonces a mí yo defendí al secretario municipal y me parece que era no me acuerdo muy bien, un vocal, porque fue hace muchísimos años. Entonces él declaró, pero era una persona grande y que a veces se ponía un poco tensa y un poco nerviosa, por ejemplo, cuando lo sometían un poco a presión, y obviamente porque dices que a mí me asusta todavía estar en un juzgado, y obviamente porque eran las primeras veces que se oía y se sabía de que en esa forma era como en forma oral y pública se hacían los juicios, ¿no? Entonces se ponía uno nervioso. Ese nerviosismo pensé que podía en un momento determinado afectarnos. ¿M? Y podía generar contradicciones o estas cosas que se pudieran después valorar malamente, pues. Entonces yo le dije, declare. Y después de declarar, usted dice, bueno, con esto he terminado mi declaración. Y a partir de este momento, yo ya no voy a declarar más. Voy a mantener silencio y no voy a contestar las preguntas del fiscal, el interrogatorio del fiscal si hubiera alguna. Entonces, él declaró, pero cuando terminó, dijo, bueno, eso es todo lo que tengo que declarar y por lo cual pedí hablar. Pero a partir de este momento, me abstengo de declarar y voy a mantener silencio. Entonces, obviamente sorpresa, no, que mire, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo me basé y le dije, mire, todas las normas de las declaraciones son las mismas y son las mismas condiciones. Lo que pasa es que en aquello no se reguló, pero mire, declarar total o parcialmente. En este caso, él está ejerciendo su derecho a la libertad que tiene de declarar. Si se dice que es libre, entonces puede ser que en esa su libertad puede también hacer en esta primera declaración lo que se establece ahí. Puede ser total o parcial. En este caso es una abstención parcial y por lo tanto está en su derecho como sindicado o una declaración libre sin coacción ni amenaza. Eres libre de declarar y en la forma que lo quiera hacer. Precisamente basado en eso. No es aquello de que me abstengo de declarar y es absoluta. Nada es absoluto. Todo es relativo, ¿verdad? Lo que habíamos hablado antes. Es decir, depende. Depende, ¿verdad? Entonces se generó la discusión y todo lo demás. Y entonces, y de alguna manera le dije, sí, obviamente, porque generó la discusión en el Ministerio Público. Bueno, si de alguna manera el juez en su momento resuelve que no y que tiene que prestar su declaración como interrogatorio, ¿verdad? De una vez, como quien dice, dándole la instrucción y por la forma en que se estaba generando la discusión, pues obviamente mi cliente, como ya manifestó que se va a abstener a declarar, en el momento que se haga una pregunta o el Ministerio Público lo interroga, él simplemente va a contestar, no sé, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Y qué? No se abstiene de declarar si usted me ordena que lo haga, pero prácticamente no voy a contestar en ninguna de las interrogatorias al interrogatorio lo que me está contando. Simplemente no me recuerdo, no sé. Ya lo dije. Lo que declaré es nada más. Así nada más. Entonces, como le digo, es simplemente el poder leer bien y analizar bien las normas que regulan este tipo de cosas. No creo que yo sea inventando algo brillante, sino que simplemente leí bien mi Código Procesal Penal y obviamente eh, lo estaba aplicando y que eso está regulado en la ley, por lo tanto, yo puedo hacerlo. Entonces, eso era algo que me había olvidado de alguna manera o se me había pasado por alto. Que le digo, no es una herramienta para utilizarlos en todos los casos, ¿no? Es más, eh, así, así como, eh, ¿cómo se llama? Como truco dentro de esto. Si la persona también va a decidir declarar,
Y yo siempre le he dicho al sindicato que escuche bien la pregunta. Es posible que dice que le pueda también decir, ¿puede repetir nuevamente la pregunta? Es que no me quedó claro algo. Entonces el fiscal lo tiene que hacer. ¿Mm? Pero eso nos da tiempo para analizar. Entonces, ese tiempo que nos va a analizar le da tiempo para que no observe y yo le haga un gesto de que responda o no responda. ¿Mm? Entonces, si yo le hacía un gesto, o levantaba la mano, o me tocaba los lentes, entonces él le decía, mire, realmente esa pregunta no sé qué responderle porque no muy la entiendo. No sé si me la podría explicar mejor. ¿Mm? Entonces, eso hace que el fiscal o la persona que está haciendo las preguntas pierda un poco el control, porque como esas preguntas no van por escrito, sino uno las está elaborando en el momento, ¿verdad? Porque no tiene un interrogatorio escrito, entonces ahí es donde también se puede lograr algo. ¿Mm? Y obviamente me da tiempo también para analizarla, la pregunta, y porque también yo puedo en un momento determinado decir que ese interrogatorio o que la pregunta es capciosa, que la pregunta es repetitiva, puedo decirle que realmente eh, eh, esa pregunta, en fin, no es acorde al caso que se está viendo. ¿Mm? Entonces yo tengo oportunidad para oponerme a que le pregunte. Cuando dice, disculpe, señor juez, me opongo a la pregunta toda vez que es una pregunta capciosa. ¿Mm? No, es una pregunta repetitiva. Mire, esa es una pregunta que genera inducción. Entonces, porque está induciendo la respuesta. Está mal planteada esa. Entonces, yo tengo el tiempo para poder oponerme a las preguntas que la persona, que el Ministerio Público haga. Y eso, pues, obviamente, nos da una mucha más facilidad y nos da precisamente la ayuda o a la asesoría que se espera hacer. ¿Mm? Eh, entonces, bajo ese, ¿verdad? Eso está regulado en el 86, cuando dice interrogatorio del Código Procesal Penal, en donde dice, las preguntas serán claras y precisas. No están permitidas las preguntas capciosas, sugestivas. Las respuestas no serán instadas perentoriamente. Entonces, esas son las preguntas que yo digo, mire, disculpe, es una pregunta capciosa, esa es una pregunta sugestiva, dependiendo de las características tiene, ¿verdad? Eh, bajo esas características. O, mire, discúlpeme, señor juez, pero esa pregunta ya es repetitiva. Él ya en su oportunidad manifestó tal y tal cosa. Por lo tanto, esta es una pregunta repetitiva. Él ya se manifestó respecto a esto. Entonces, esas son las variantes que de alguna manera no les había explicado, se me había escapado y no sé si ya más o menos comprendieron. Claro, como le digo, es primera vez que ustedes hagan algo así. No espero que ustedes automáticamente ahorita ya lo comprendan así en su totalidad, obviamente, ¿verdad? Pero por lo menos ya tienen ustedes la idea de cómo es que tienen que manejar esto en el momento que les toque, ¿no? Cuando les toque, pues ya tienen ustedes ciertos haces bajo la manga que pueden serles muy útil y que no es nada más que observar la ley, porque está en la ley. No es que, no es que nosotros estamos inventando cosas, engañando, sino que simplemente aplicando la ley. Bueno, entonces les decía que cuando estábamos analizando, después de agotada esas partes, la etapa, aquí el 4 dice, el juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata. Entonces, ahí es donde precisamente también creo que ya de alguna manera lo habíamos analizado. Sí habíamos analizado ese 4, ¿verdad? ¿Verdad?
¿Sí lo habíamos analizado? Sí, licenciado, nos quedamos Sí, en... licenciado. Sí, en que yo les decía que normalmente pues uno lo que, donde se va a basar precisamente, ¿verdad? En este caso es de alguna manera solicitar la falta de mérito. ¿Mm? Es la falta de mérito la que normalmente nosotros es la que queremos que el juez resuelva en este caso. Y la falta de mérito es porque los indicios no son suficientes, ¿verdad? No son suficientes como para poder ligar a proceso. O sea que es el artículo 272, la falta de mérito, que creo que eso ya sí lo habíamos leído también, ¿verdad? Bueno, leámosla mejor para recordarlo bien. Artículo 272, falta de mérito. Si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual solo podrá ordenar alguna de las medidas previstas de sustitución de prisión preventiva. Bueno, entonces, tal y como les decía yo, entonces, en ese caso, obviamente el juez tiene que dictar un auto, porque como dice, va a resolver en forma definitiva, ¿verdad? Lo tiene que declarar. Entonces, tiene que resolver en ese momento. Entonces, obviamente, al resolverlo, tiene que dictar un auto de procesamiento, si es que él considera que hay elementos o indicios suficientes como para que el Ministerio Público, para que pueda fundarse que la persona sea vinculado a proceso. Eso es lo que tiene que contener por si la persona es ligada o no a proceso. Porque después viene otra discusión que nos adelantamos un poquitín para decirles que después de ver si se liga o no a proceso, eh, eh, discutimos, el juez concederá nuevamente el 5, el juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medida de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata. Entonces, lo primero es determinar si liga o no, o sea, si hay o no un auto de procesamiento, ¿verdad? Eso es lo primero que tiene que emitir el juez. Eso es lo que debe de resolver el juez. Entonces, prácticamente en esa audiencia resuelve dos cosas y dicta dos autos. Uno, el auto de procesamiento por el cual la persona se le liga, y un segundo que es el auto para la aplicación de prisión o una medida sustitutiva. Entonces, por favor, miramos el 320 del Código Procesal Penal. Auto de procesamiento. Inmediatamente de dictado el auto de prisión o una medida sustitutiva, el juez que controla la investigación emitirá auto de procesamiento contra la persona que se refiere. Solo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emita. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte solamente en la fase preparatoria, antes de la acusación, garantizando el derecho de audiencia. Bueno, entonces ese es el auto de procesamiento donde se inicia o se abre el proceso en contra de fulano de tal por el delito de tal, ¿verdad? Por el delito que está
planteando el Ministerio Público. Eso es lo que tiene o eso es lo que va a dictar en el autoprocesamiento. El siguiente auto es en cuanto a la medida de coerción, ¿verdad? El auto de medida de coerción, así es como se le denomina. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que debe de llevar el auto de procesamiento? El 321, por favor. El auto de procesamiento deberá contener, número 1, nombres y apellidos completos del imputado, su nombre usual en su caso o cualquier otro dato que sirva para identificarlo. Número 2, una succinta enunciación del hecho o hechos sobre los que recibió la indagatoria. 3, la calificación legal de delito, la cita de las disposiciones aplicables y los fundamentos de la decisión y la parte resolutiva. Bueno, entonces eso es en cuanto al contenido. ¿Cuál fue el hecho que se le está imputando, ¿verdad? Y sobre los cuales se recibió la calificación del delito, las disposiciones aplicables y los fundamentos de la decisión y la parte resolutiva. O sea, ¿qué es lo que se resuelve? Ligar a proceso por el delito de tal delito. Y obviamente los efectos están contenidos en el 322. ¿Cuáles son los efectos que produce el auto de procesamiento? Por favor, el 322. Son efectos. Número 1, ligar el proceso a la persona contra quien se emita. 2, concederle todos los derechos y recursos que este código establece para el imputado. 3, sujetarlo, asimismo, a las obligaciones y prevenciones que del proceso se deriven, inclusive el embargo precautorio de bienes. Y 4, sujetar a la persona civilmente responsable a las resultas del procedimiento. Bueno, entonces, obviamente, al dictarse estas circunstancias, entonces ahí es donde prácticamente se establece la duración, de acuerdo al 323, de lo que es el procedimiento preparatorio, la etapa preparatoria o de investigación que debe de hacer el Ministerio Público, porque prácticamente habiendo auto de procesamiento y obviamente también el otro auto que se dicta sobre la medida de coerción, entonces prácticamente ya se inicia el proceso penal. Entonces ya le señala el plazo que tiene el Ministerio Público para agotar esa fase preparatoria. Y obviamente el 323, eso es lo que indica. 323, el siguiente. El procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible, procediéndose con la celeridad que el caso amerita, y deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses. Claro, como les dije ya, pues eso es un tiempo máximo, 3 meses, porque dependiendo la discusión o el tiempo que precisamente de esto y que se discute, eh, se discute precisamente el plazo de la fase preparatoria. El 6, por favor, miren ustedes. El numeral 6 del 82. El fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días, a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que puedan examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Bueno, entonces como ahí también se va a discutir eso, entonces aquí está estableciendo que la duración puede ser 3 meses, pero como le digo, ahí mismo dice en el 323, dice que deberá concluir lo antes posible. El procedimiento preparatorio debe de concluir lo antes posible, porque tiene un plazo, como le digo yo, máximo de 3 meses. Entonces, como le digo, eso es precisamente lo que se va a discutir. Si el Ministerio Público tiene suficientes evidencias o indicios para establecer que se ha cometido un delito, ¿verdad? Y la probabilidad de que la persona pueda ser el responsable
puede ser el responsable de la comisión del mismo. Esas son las dos situaciones o circunstancias que debe de establecer o demostrar el Ministerio Público. Entonces, si el juez lo ha convencido de los argumentos o de la teoría que ha presentado el Ministerio Público y ha aceptado sus hipótesis, entonces obviamente va a ligar a proceso y obviamente le va a dictar un auto de procesamiento y de una vez vamos a discutir cuánto tiempo va a darse. Entonces, eso es lo que precisamente debe de contener o qué es lo que se debe de resolver dentro de eso. Entonces, eso es precisamente lo que establece el Código Procesal. Como les vuelvo a repetir en este momento, miren todo lo que el 82 o lo que una primera declaración conlleva. Entonces, obviamente sí lleva su tiempecito, pero sí hay varios aspectos que hay que argumentar, discutir y obviamente tratar de convencer al juez de lo que se está diciendo. Bueno, una vez que ya el juez resolvió y que dijo autoprocesamiento, entonces tendríamos que irnos al numeral 5. El juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren, el juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medida de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata. Entonces, obviamente, aquí es donde tenemos precisamente la discusión sobre las medidas de coerción personal, porque hay dos clases de medida de medidas de coerción. Una que son las medidas de coerción personal y las otras son las medidas de coerción patrimoniales. O sea, las medidas de coerción se dividen en medidas de coerción personal y las otras son, como ya lo habíamos visto, son de carácter patrimonial. Las medidas de coerción de coerción personal es lo relativo a ordenar una prisión preventiva, una prisión preventiva o lograr una medida sustitutiva, ¿verdad? Que es lo que precisamente es la discusión que se va a dar. Las medidas de coerción y las respecto están reguladas a partir del artículo 254 del Código Procesal Penal, del 254. Y obviamente del 254 lo tenemos hasta el 269. 269. Del 254 es el capítulo del código que se refiere a la medida de coerción. Es decir, lo que tenemos que discutir precisamente en ese numeral 5 que nosotros estuvimos viendo, es para saber a qué se refiere, ¿verdad? De qué están hablando ahí, ¿verdad? Entonces, ahí es. Entonces, ahí tenemos entonces el primero, lo que es el 276. Carácter de las decisiones. El auto que imponga una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable, aún de oficio. Entonces, ahí tenemos que la decisión, si hoy dijo prisión preventiva, puede ser de que se pida una revisión y se aleguen otras circunstancias que podrían favorecer a que se dé una medida sustitutiva. Pero el mismo derecho tiene el fiscal de decir que se suspenda la medida sustitutiva y que se ordene la prisión preventiva. Entonces, estas, como les digo, la medida de coerción no es apelable, pero sí hay una medida de
o un pedido de revisión. Miremos el 277, por favor. Que alguien lo lea. Revisión. Artículo 270. Perdón. Bueno, ¿quién? Revisión a pedido del imputado. El imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiere sido impuesta en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas. El examen se producirá en audiencia oral, a la cual serán citados todos los intervinientes. El tribunal decidirá inmediatamente en presencia de los que concurran. Se podrá interrumpir la audiencia o la decisión por un lapso breve, con el fin de practicar una averiguación sumaria. Bueno, entonces ahí tenemos una revisión de la medida. Entonces, nosotros puede ser de que en esa primera declaración le dio, por ciertas circunstancias, dio una prisión preventiva. Puede ser de que eso haya decidido, pero nosotros, ¿verdad?, después de agotada esa audiencia, podemos posteriormente pedir. Lo importante para pedir la revisión de la medida es lo que ahí dice y que ustedes tienen que tomar en cuenta. Y si hay alguno, pues lo quiere, lo subraya o lo hace resaltar, ¿verdad? Dice en esa segunda, en esa oración, dice, dice que hubiera sido impuesta en cualquier momento del proceso. Dice, el imputado y el defensor podrán provocar el examen de la prisión y la internación, dice, ¿verdad? En cualquier medio de coerción que hubiera sido impuesta, siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas. Esa última parte de la oración, dice que dice ahí cuando se revisa y cualquier momento del procedimiento, dice siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas. O sea, ¿por qué motivos fue que en este momento el juez decidió dar una prisión preventiva y no una medida sustitutiva? Obviamente en la argumentación él va a citar el por qué o de alguna manera se va a saber. A ver, si esa circunstancia cambia, entonces uno a esa medida de revisión, uno lo que va a decirle, mire, las circunstancias que primitivamente o que teníamos en ese momento, entonces ya se han superado. Se han superado porque yo ya cuento con estos documentos o esto donde ya no va a haber peligro de fuga, ya no va a haber ninguna obstaculización o ya se estableció precisamente que la persona tiene arraigo, porque la falta de arraigo fue lo que usted hizo o tomó en cuenta para no hacerlo. Por lo tanto, esa falta de arraigo ya se ha superado con estos documentos que estoy presentando, para que el juez considere de que ya esa medida ya no le es aplicable. Ya no le es o no le puede ser aplicable. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando se revisa la medida. Establecer cuál era esa circunstancia primitiva y cuál es la nueva circunstancia que permitiría, en todo caso, darle una medida sustitutiva. Eso es lo esencial en una revisión de otra medida. Entonces, esto es en cuanto a las medidas de coerción personal. Las patrimoniales, ¿verdad? Las patrimoniales están reguladas precisamente en el artículo 278, que es, como le digo, la otra medida de coerción patrimonial. Por favor, miremos el 278. El embargo de bienes y las demás medidas de coerción para garantizar la multa o la reparación de sus incidentes, diligencias, ejecución y terciarias se regirán por el Código Procesal Civil y Mercantil. En los delitos promovidos por la Administración Tributaria se aplicará lo prescrito en el artículo 170 del Código Tributario. En estos casos será competente el juez de primera instancia o el tribunal que conoce de ellos. Solo serán recurribles cuando lo admita la mencionada ley o en efecto que ella prevé. Bueno,
En este caso, como le digo, cuando estamos hablando de embargo y medidas de coerción, entonces su fundamentación no están en el Código Procesal Penal, están en el Código Procesal Civil y Mercantil. Por eso es que yo les decía en algún momento que prácticamente la competencia del juez penal no solo es en el aspecto penal, sino también en el aspecto civil por las responsabilidades. Es decir, el juez resuelve dos materias distintas. Tiene a su cargo la solución desde el caso del punto de vista penal, así como también desde el punto de vista civil, como ya decía, que están en el Código Procesal. Y aquí nosotros supletoriamente vamos a utilizar o se va a fundamentar en el Código Procesal Civil lo relativo, por ejemplo, a lo que es el embargo de bienes y las demás medidas para entrar la multa o reparación. Entonces, ahí precisamente, se establece el embargo de bienes o la anotación de demanda o querella en el registro de la propiedad de los bienes que esta persona tenga, porque esas son medidas cautelares, así es como le llama precisamente el Código Procesal Civil. Y estas medidas cautelares están reguladas en el Código Procesal Civil en los artículos 526 al 37. Del 526 al 537 es donde están reguladas esas medidas cautelares, anotación de demanda, embargo, en fin, embargo no solo de bienes, sino también el embargo, por ejemplo, de cuentas o depósitos monetarios que la persona tenga. Entonces, todo esto es aplicable también en materia procesal penal. Y obviamente tenemos que estar al tanto de estas medidas y conocer el Código Procesal Civil, sobre todo en estos aspectos, porque dice, bueno, si hay recursos que aplicar, eso lo regula el Código Procesal Civil, no el Código Procesal Penal, porque este no es materia penal, sino es materia civil. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro lo que ahí está regulándose en el Código Procesal Penal. Entonces son medidas precautorias, así es como se le llama procesalmente en lo civil. Entonces, estas son las medidas que son patrimoniales. Recae sobre los bienes o patrimonio y es para garantizar precisamente las responsabilidades civiles, los daños causados y obviamente para garantizar el pago de la multa. Entonces, allí es precisamente en esto. Y en ciertos casos, como también el juez tiene también competencia en cuestiones tributarias, entonces ahí tenemos también lo relativo a la administración tributaria y el código tributario con respecto a esas medidas precautorias que también se puede imponer. Bajo esas características es que tenemos que ver lo que son las medidas patrimoniales. Sí, por favor, Lourdes. Licenciado, disculpe una pregunta. ¿De qué ley dijo de que eran los artículos 526 al 537? Del Código Procesal Civil y Mercantil. Ah, ok, gracias. Bueno, fíjense que ya son las 15:47. Los vamos a dejar aquí. Como le digo, es un artículo bastante interesante. A veces torna bien bonito también e interesante, que a veces nos hacemos perder perdemos lo que es el tiempo. Como le digo, son las 15:47, entonces en este momento, por favor, vamos a terminar la clase para continuarles la próxima semana. Ahí disfrutan su descanso del 20 de octubre, es el día de mañana, el día de mañana que es descanso, y aprovechen para ir a manifestar si a ustedes les nace, ya sea a favor, en contra, o todo lo contrario, no sé en cuál posición estén. Bueno, entonces pasen buena tarde. Gusto estar con ustedes y pónganse pilas, pues, jovencitos. Gracias, licenciado.